Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Gloria sea a Dios. Les agradecemos el hecho de ustedes haber venido aquí para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. En esta tarde tenemos un tema muy interesante. Y ustedes pueden ver allí y se preguntarán, bueno, ¿y esto qué es lo que significa? Pues allí está el bosquejo del sermón de esta tarde. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero contarles de un relato, de una historia que salió en un periódico en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que en Nueva York, bueno, no saben, pero yo les cuento, que en Nueva York se publica a veces cualquier cosa, que un perro se cayó en una cuneta y allá sale un fotógrafo y le toma la foto y sale y se hace una noticia, que un perico por allá le pasó un carro por encima y lo publican. Bueno, porque hay gente que, por lo menos a mí me gustan los animales, ¿no? Y hay muchas personas interesadas en los animales. Pero esta historia, yo la leí en el periódico y me conmovió el corazón. Resulta que en el garaje de una casa, yo no sé acá cómo se dice los garajes, donde guardan los garajes, ¿no? Garajes. Normalmente allá, las casas tienen sus garajes. Hay otra palabra para garaje que no sé. ¿Está bien? Estamos hablando el mismo idioma dominicano, digo. Entonces, dice que ese garaje, por alguna razón, se incendió. Y bueno, pues la noticia no fue que el garaje se incendiara, porque allá pues es común que se incendien las casas, los garajes y los carros y todo. Pero lo que causó la noticia fue que un periodista lo invitaron a tomar una foto de una gata. Esa gata había tenido sus gatitos en el garaje y ellos notaron que ella entraba el garaje en fuego y sacaba un gatito. Entonces entró la primera vez y sacó uno, entró la segunda vez, sacó el otro, y de esa forma entró 5 veces al garaje donde estaba el fuego, y ella sacó a sus 5 gatitos del fuego. A mí me causó una gran pena, me causó una gran tristeza, y también me mostró lo que es capaz el amor de una madre. Ustedes saben que el amor de una madre es lo más cercano al amor de Dios. Y esa gatita, aunque es un animal, ellos mostraron la foto, yo tengo la foto, el recorte de periódico, donde ella aparece con sus orejitas quemadas, sus patitas quemadas, desfigurada completamente, solamente por arriesgar su vida y salvar a sus 5 gatitos. Pastor, qué pena, vamos a cerrar ese otro porque está sonando muy feo. ¿Está sonando feo? Ya, tranquilo, ya lo cierran. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ahora me escucho mejor, porque yo sentía como que me estaban persiguiendo. Muy bien. Entonces, tengo el recorte, claro, una gran diferencia. Estamos en la central, ¿cómo no andar ahí con un sonido que no sé? Me causó una gran pena, y también me recordó una gran demostración de amor, de que una gatita arriesgó, porque ella, la gata pudo haber razonado, no pensado, porque los animales no piensan, sin razonado, decir, bueno, si yo entro al garaje, probablemente yo me voy a morir. Pero ella sabía que tenía sus gatitos allí. Y uno por uno entró, lo sacó, y volvió, entró y lo sacó. Y de esa manera ella entregó su vida, arriesgó. No la entregó, bueno, prácticamente es como si lo hubiese entregado, porque el riesgo que ella tomó es como si lo hubiese entregado. Y la foto en el periódico aparece quemada, la boca, las orejas, las patitas. Y entonces yo pensé, pero fíjese qué interesante, cómo una simple historia de una gata nos muestra a nosotros el amor de Dios. Jesús una vez vio a este mundo incendiado,
en el fuego del pecado. Y Él vio que tú y tú y tú y yo estábamos en este mundo. Y Él pudo haber dicho, bueno, no me voy a arriesgar, yo me voy a quedar en el cielo, me voy a quedar con la compañía de los ángeles, me voy a quedar ante la presencia de Dios, tranquilo, sin problema. Pero Jesús no podía estar tranquilo en el cielo mientras viese que nosotros nos estábamos perdiendo. Y por eso nuestro Señor Jesús dejó el cielo, vino a esta tierra, se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino que Él decidió nacer. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue el lugar donde Jesús nació? ¿Dónde nació? ¿Nació en el palacio del gobierno? ¿Nació en la casa presidencial? ¿Nació en el mejor hospital? Yo no sé cuál es aquí, cuál será el mejor hospital. ¿Santa Fe? ¿Nació en el Santa Fe? No. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. ¿Cuántas damas tienen hijos aquí? Yo le digo damas porque los hombres ni saben, ¿no? Porque los hombres no saben de eso. Entonces a los hombres ni siquiera les pregunto, porque ellos no saben. Ahora, fíjese que yo estudiando la vida de Jesús, el nacimiento, yo digo, ¿y por qué Jesús decide no solamente hacerse hombre? Que el hecho de hacerse humano era suficiente humillación, sino que se hizo humano, pero de los más pobres. Y mientras yo estudiaba el nacimiento de Jesús, claro, la Biblia lo presenta cuando pintan un pesebre, pintan las ovejitas y el burrito, limpiecito. Pero ¿cuántos han estado en un establo, en un lugar donde hay animales? ¿A qué huele? A estiércol, a orine. Ahora yo digo, pero ¿cómo es posible que Jesús haya decidido? Porque Él decidió nacer entre los animales. Ustedes saben que Jesús, en el momento de nacer, María y José habían ido, ¿no?, allá al lugar de su empadronamiento y comenzaron a tocar puertas, porque ellos querían un lugar para nacer. ¿Y qué sucedió con las personas cuando ellos le tocaban? Yo me imagino que José le decía, Señor, tengo a mi esposa que está a punto de dar a luz, me presta su cama. ¿Y qué decían las personas? Aquí no quiero yo problema. Aquí espacio no hay ni para nosotros, mucho menos para el que viene. Y José mira a la distancia en una casa y ve que allá están los animales, está el caballo, el burro, las ovejas. Y dice, bueno, las contracciones del parto, primero es, hermana, ni siquiera acordar eso, ¿verdad? Primero 5 minutos, después 3 y después seguiditos así. La hermana me está explicando aquí porque yo no sé de eso, gracias a Dios. Porque si un hombre da luz se muere antes de tiempo, porque los hombres son cobardes, las mujeres son fuertes así. Bueno, y mis hermanos, y José tuvo que hacer la función de partero, porque no apareció una enfermera, no hubo un médico, no hubo nadie que se ofreciese para tener el parto del niño Jesús. Y José, como pudo, pues el niño nace. Y el niño cuando nace, normalmente, yo veo que la hermana tiene aquí ¿cómo se llama eso? Una canasta, tiene su frazadita. Antes del niño nacer, ¿cuáles son los preparativos que se hacen? ¿Qué se compra? Unas sabanitas, unas almohaditas, unos zapatitos, unas ropitas. Una cuna. ¿Tenía Jesús una cuna? ¿Tenía Jesús una almohadita? ¿Tenía su ropita? Cuando el niño nace, yo entiendo que hay que bañarlo. ¿Sí o no? ¿Bañaron a Jesús? Sí, porque hay que bañarlo, porque si no se baña, ¿cómo fue que me dijo una doctora? Me dice que si el niño no se baña, se infecta y le crea muchísimas. Hay que bañarlo sí o sí. Ahora, en ese tiempo, ellos debían bañarlo con sal. Con sal. Ahora, ¿dónde encontró José agua para bañar a Jesús? ¿Dónde usted se imagina?
Yo me imagino que José se fue al sitio, al envase donde le daban de beber a las vacas. ¿Y allí qué había? Agua sucia, agua con paja, agua llena de baba de las vacas. Y yo me imagino que José aparta el agua un poquito para bañar a Jesús. Mis hermanos, ¿podía Jesús haber nacido en el mejor hospital? Sí. ¿Pudo haber nacido en el mejor palacio? Sí. ¿Pudo haber tenido el mejor médico? Sí. Pero él decidió nacer como el pobre, el más pobre de los pobres. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y no solamente fue su nacimiento, su vida, dice la Escritura, que él no tenía, ¿cómo que dice el texto? Las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué paradójico. Siendo el dueño de todo, no tenía nada. Y mis hermanos, aquí nos encierra una gran lección. Nació pobre, vivió pobre, y a la hora de su muerte, ¿qué sucede? Murió entre dos malhechores, entre dos ladrones, queriendo decir que él era el peor de los ladrones. ¿Tenía Jesús que sufrir eso? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y cuando yo pienso en el amor de Dios, cuando yo pienso en la misericordia de Dios, cuando yo pienso que yo siendo malo, siendo pecador, siendo rebelde, Jesús decide dejar el cielo. Ese mismo Jesús que dio una orden y se crearon todas las cosas que tenemos en el mundo. Ese mismo Jesús que dio una orden y los mundos llegaron a su existencia. Ese Jesús que un día te creó a ti y te creó a ti y me creó a mí. Ese Jesús, siendo Dios, dice Pablo que se anonadó, se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. Y aquí en esta tarde, mis hermanos, yo quiero hablar un poquito acerca del juicio de Jesús y acerca de la crucifixión de Jesús. Y ustedes pueden ver que aquí tenemos, yo no lo puedo ver, pero me imagino lo que dice. ¿Qué dice aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Cuántas cruces había en el Calvario cuando Jesús fue crucificado? 3 cruces. ¿Cuántas personas habían allí? 3 personas. ¿Cuál era el resumen? ¿Cuál era la hoja de vida de esos 2 individuos que estaban con Jesús? Malos, ladrones, delincuentes. Y note lo que dice aquí en el libro de Marcos capítulo 15. Vamos por favor a buscar Marcos capítulo 15. Vamos a ver, mis hermanos, yo no voy a hablar ahora acerca de la vida de Jesús, porque en esta tarde yo quiero dejar clarito en la mente de ustedes este mensaje. 3 cruces y un mensaje. Leamos primero a Marcos 14, el versículo 64. Marcos 14, 64 y 65. Si usted tiene una Biblia y nota que hay una visita que no tiene, por favor acérquesele y compártala. Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. O sea que hay una bendición en la lectura de la palabra de Dios. Dice, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de ¿qué? De muerte. Versículo 65. Y algunos comenzaron, ¿a qué comenzaron? Escupirle. En su Biblia dice escupirle. Una pregunta. Si a usted viene una persona en la calle y le escupe la cara, ¿qué usted hace?
¿Qué usted haría? ¿Mm? Si un desconocido que venga y le escupa allí. ¿Verdad que sí? Yo le pido a Dios que ojalá nunca me pase eso. Pero mis hermanos, aquí dice que le escupieron. Una persona, tal vez con la boca sin cepillarse. Un individuo, quién sabe, se atrevió a escupir el rostro inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Escupieron. Normalmente en el Antiguo Testamento a quien le escupían le estaban diciendo maldito. Le escupieron. ¿Pudo Jesús haberse defendido de quien le escupió? Si usted y yo tuviésemos el poder que tuvo Jesús o que tenía Jesús y alguien le escupe, ¿qué usted le haría? Lo desaparezco y ya. Y claro, nosotros como no podemos desaparecer porque ya nos vamos a los puños y tú me escupiste ahí, a pelear se ha dicho. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice en Isaías que él fue, Isaías 53 dice que él fue varón ¿de qué? De dolores, experimentado en quebranto. Mis hermanos, no tenía necesidad Jesús de sufrir que le escupieran. No solamente le escupieron, oiga lo que sigue diciendo allí. Versículo 65 del capítulo 14 de Marcos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro en forma de burla. ¿Y qué más le hacían? Dice el profeta Isaías que el rostro de Jesús fue desfigurado. No fue que le pegaron con la mano abierta. Posiblemente llegó un verdugo con esas manos encallecidas, ásperas, cerró el puño y le pegó en la cara a mi Señor. La cara le quedó con moretones, su rostro fue desfigurado. Y claro que hay personas que son cobardes, que cualquiera amarrado o indefenso le puede pegar. Y estos eran unos cobardes, que mientras Jesús estaba amarrado, él se atrevió a cerrar el puño y pegarle. Ese rostro precioso, ese rostro sin pecado, ese rostro humilde, un rostro manso, fue golpeado por amor a nosotros. ¿Qué más hicieron con Jesús? Capítulo 15 del mismo libro de Marcos, dice allí, versículo 17, le vistieron de púrpura, como si hubiese sido un demonio. Le vistieron de púrpura y le pusieron una corona ¿de qué? Hace unos años, donde yo trabajo, el presidente hizo un viaje con nosotros los pastores a la Tierra Santa. Que de santa no hay nada, porque eso es una tierra diabólica ya que pelean, pero día y noche. Pero ellos le llaman Tierra Santa. Y es la tierra donde Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio. Ahora, el guía que nos estaba enseñando dónde está el mar de Galilea, dónde está el monte de las Olivas, el monte Sinaí, y nos enseñó. Entonces había una planta, un bohuco, con una espina, con unas, así de un tamaño de unas 3 pulgadas. Sus pulgadas aquí, bueno, yo sé que no es, acá es diferente, pulgadas, bueno. Y dice que, yo le pregunté, le digo, mira, y ese bohuco que está aquí, porque se ve con unas espinotas así. Y él me dijo, según la tradición,
porque la Biblia no lo dice, pero según la tradición, esto fue lo que utilizaron para hacer la corona que le pusieron sobre la cabeza de Jesús. Mis hermanos, a mí me dio un dolor en el pecho, porque eran unas espinotas así. ¿Usted se imagina tejer una corona de espina? Ponerla en la cabeza. Y no solamente la pusieron en la cabeza, sino que dice allí más adelante que hubo uno que le pegó en la cabeza. ¿Y qué pasó con esas espinas? Se penetraron. Y dice la sierva de Dios, la hermana White, que la sangre comenzó a correr por el rostro de Jesús. Jesús vino a dar amor, vida eterna y salvación. Y nosotros, el hombre, ¿cómo le devuelve? Le escupe, le pega de bofetada, le pone una corona de espina. La crueldad. Es lo que dice el versículo 19. Comenzaron luego a saludarle, salve, en forma de burla, rey de los judíos. Versículo 19 del capítulo 15 de Marcos, y le golpeaban. Y le golpeaban en la cabeza. Y aquí vuelve a decir otra vez, y le escupían. Pareciera que más de uno le escupió el rostro. Pareciera que más de uno se atrevió cobardemente a cerrar el puño y pegarle en el rostro a nuestro Señor Jesús. Versículo 20 dice que luego de haberle encarnecido, ¿qué otra cosa hicieron? ¿Qué hicieron allí? Dice. Versículo 20 del capítulo 15. Ahí está. Dice que le desnudaron. Cuando dice que le desnudaron, ¿qué usted entiende? Por eso Pablo dice que nuestro Señor Jesús sufrió la vergüenza de la cruz. El Hijo de Dios, el inmaculado Hijo de Dios, aquel que vino a este mundo, vino con la intención de redimirnos, de salvarnos, de sanarnos, de perdonarnos. Ese Jesús ahora le escupen el rostro, le pegan un puño en la cabeza que le desfiguran la cara, le ponen una corona de espina, le pegan en la cabeza, las espinas penetran su sien y la sangre comienza a correr. Y por último, ellos no estaban conformes con eso y dijeron, vamos a quitarle su ropa. ¿Usted se imagina una persona en un lugar público, desnudo? El Hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que es capaz el diablo de hacer con la mente de una persona que no está entregada a Jesús. El hombre sin Dios es insensible. El hombre sin Dios es cruel. El hombre sin Dios es un animal. El hombre sin Dios es un demonio chiquito, capaz de cualquier cosa. Por eso el diablo lucha tanto por quitar la imagen de Dios del hombre. Más adelante siguen diciendo los versículos que lo llevaron ante Pilato y después ante Caifás y luego lo azotaron. El azote romano consistía en 40 latigazos. El látigo romano estaba hecho de piel, de pedazos de cueros. Y en la punta
tenía unos pedacitos de plomo. Ponían a la persona. ¿Ustedes han visto la película de Mel Gibson? La Pasión de Cristo. ¿Ustedes han visto eso? Lo más cerca de la realidad es esa película. Porque según la historia, algo así era lo que sucedía. De hecho, habían personas que iban a ser azotadas que morían. Los pedazos de carne de la espalda salían. Los nervios se miraban. Nuestro Señor Jesús fue azotado 2 veces. Recibió, la ley decía que era 40 latigazos, pero de ellos supuestamente por misericordia le daban 39. Y Jesús fue azotado una vez y luego fue azotado otra vez. Y recuerden que Cristo pasó la noche del jueves en oración, en ayuno, y al día siguiente le tocó llevar la cruz. Le ponen una cruz. ¿La cruz de quién era? ¿A quién pertenecía esa cruz que Jesús le tocó llegar? A Barrabás. Y el pueblo, Pilato, llega un momento, porque Pilato pudo haber saltado a Jesús, pero Pilato quería estar bien con Dios y con el diablo. Y le dice: señores, ¿a quién quieren que yo les suelte? ¿Y qué dijeron ellos? Suéltanos a Barrabás. Mis hermanos, y Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, él dijo: bueno, señores, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Fue y se lavó las manos y dijo: allá ustedes. Y Pilato autorizó que se soltara a Barrabás. Un ladrón, un sedicioso, un asesino. El ser humano decidiendo a favor de un criminal y rechazando al Hijo de Dios. Ponen a Jesús para que lleve la cruz. ¿Qué pasó cuando Jesús le ponen la cruz encima? No la pudo llevar. ¿Por qué? Era muy pesada. Jesús había perdido sangre, mucha sangre, por los latigazos, por la corona de espina, por el ayuno. Estaba débil. Encontraron a un Simón de Cirene para que llevara la cruz. Y cuando llegaron allí al monte de las calaveras, llevaron con él, allí lo dice, Marcos capítulo 15, versículo 27. Déjeme leer el versículo 34 para mencionarle algo interesante. 15:24 de Marcos dice: y cuando le hubieron crucificado, ¿qué hicieron con las ropas de Jesús? Repartieron suerte. Mis hermanos, lo único que Cristo tenía era su túnica y se la quitaron. Ahora mi pregunta es, mis hermanos, ¿cómo es posible que Jesús, siendo dueño de todas las cosas, siendo el creador de todas las cosas, lo encontramos en este mundo solamente teniendo una simple túnica, y esa túnica se la quitan y echan suerte entre los hombres? Oh, mis hermanos, Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Él perdió su vestido para que tú y yo tengamos un manto de justicia. Él se quedó sin casa para que tú y yo tengamos un hogar. Él sufrió humillación para que tú y yo tengamos victoria. Él sufrió la muerte para que tú y yo tengamos vida. Ese Jesús te amó tanto que si tú hubieses sido la única persona en este mundo, Cristo sufre todo lo que sufrió por amor a ti. Porque tú eres importante para Jesús. Yo soy importante para Jesús. Y aunque haya personas que piensen que ellos no tienen ningún valor, que su estima está por el piso, que sienten que nadie los quiere, que nadie los ama, que la gente los rechaza, quiero decirte que si te sientes abandonado, si te sientes triste, si te sientes solo, quiero decirte que hay un Jesús
que tiene tu nombre escrito en la palma de sus manos, porque Él murió por ti para redimirte y para salvarte. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con ese Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? ¿Vas a elegir a Barrabás? Bueno, Barrabás no está hoy. ¿Vas a elegir el mundo? ¿Vas a elegir los placeres, los deleites, los bailes, los vicios, los placeres? Y después, cuando ya no se pueda más, cuando te estés muriendo, entonces así voy para la iglesia y le doy mi vida a Jesús. ¿Qué tú vas a hacer con ese Jesús? Ojalá que tú te rindas a Él en esta tarde. Ojalá que tú le digas: Señor Jesús, tú me amaste tanto, sufriste tanto por mí, que yo te rindo mi vida, yo te doy mi corazón. Y mis hermanos, aquí en estas 3 cruces encontramos uno que murió, ¿verdad? 3 cruces, uno de estos ladrones, porque allí dice que crucificaron a 2 ladrones con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué dice aquí? Que yo no veo. Uno de ellos está crucificado. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por buena gente? ¿Por qué? ¿Por ladrón? ¿Por asesino? ¿Por delincuente? ¿No es así? Y este hombre lo llevan al Calvario y tuvo la bendición de que el día que lo llevan, también llevan a Jesús. Pudieron haberlo llevado otro día, un mes después, una semana después, pero lo llevan el mismo día que llevan a Jesús. Tuvo una tremenda oportunidad. Tuvo un gran privilegio de ver personalmente a Jesús, cosa que nosotros nunca lo hemos visto. Nosotros estamos creyendo hoy por fe. Él tuvo una gran oportunidad. Y cuando él ve a Jesús, ¿cuál fue la reacción de él? Le dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? Sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Este hombre no murió, no se perdió porque era ladrón, porque era asesino. Él se perdió porque era incrédulo, porque fue incrédulo. Porque él tuvo la oportunidad de creer en Jesús. Él tuvo la oportunidad de ver que el rostro de Cristo no era como el rostro de él. Porque los ladrones entre ladrones se conocen, ¿sí o no? Ellos se conocen entre ellos mismos. Y este hombre sabía que Cristo era inocente. Él sabía, él miró que cuando ponen la cruz en el piso y le piden a Jesús que extienda su mano, él la extiende sin resistencia. Y le ponen esos clavos grandotes. Y mis hermanos, esos clavos grandes allí comienzan a penetrar la carne santa. Esas manos que hicieron tanto bien. Esas manos que tocaron a los enfermos y sanaban. Esas manos que fueron levantadas para bendecir. Esas manos que cuando no había comida levantaba en oración y multiplicaba el pan. Esas manos fueron crucificadas por amor a nosotros. El ladrón sabía que Jesús era inocente, pero él decidió rechazar el único medio que él tenía para salvarse. En esta tarde, algunos de ustedes tienen que tomar una decisión parecida. Tienen que decidir o a favor de Jesús o en contra de Jesús. Esta es una semana de decisión. Es un asunto de vida o muerte. Usted dice: no, todavía yo sé que me tengo que entregar al Señor Jesús, pero todavía yo tengo una fiesta que bailar. Todavía yo tengo una, qué sé yo, cosa por ahí que hacer, que usted sabe que no está bien. Después de eso, entonces, yo vengo y me entrego a Jesús. Usted no sabe cuánto tiempo va a estar vivo primero. Es más, no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos mañana. Ahora, este muere en pecado. Pero hay uno que muere al pecado. ¿Qué dijo él? Le reprende a este ladrón y le dice: pero ni aún tú temes a Dios. O sea, nosotros estamos aquí porque estamos pagando lo que hicimos.
Pero este hombre se ve que es un inocente. Ese se le ve en las manos, en el rostro, que no es como nosotros. Y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, por favor. ¿Qué le dijo? Acuérdate. En otras palabras: Maestro, te estoy reconociendo como Señor. Y mis hermanos, este hombre reconoció a Jesús en el momento más crítico de su vida. Porque era fácil reconocer a Jesús como maestro cuando multiplicaba los panes, cuando calmaba la tempestad, cuando resucitaba a los muertos. Pero él reconoció a Jesús como Señor cuando estaba ensangrentado, humillado, burlado, crucificado. Necesitó ejercer mucha fe. Y el Señor Jesús le dice: ¿sabes qué? De cierto te digo, hoy, no que allá va a estar hoy en el cielo, no. De cierto te digo, hoy que estarás. Oh, mis hermanos, ¿cuántos desean que Cristo le diga que van a estar allí en el reino de los cielos? Gloria sea a Dios. Jesús le aseguró. Estos dos ladrones estaban a la misma distancia, escucharon las mismas palabras, vieron las mismas burlas. Uno decidió creer, el otro decidió no creer. Y aquí vemos que uno muere en pecado, el otro muere al pecado porque se arrepintió. ¿Y por qué significa? Este Jesús. Y yo escuché un orador que dijo que este es otro ladrón. Digo, ¿cómo? Y él tiene un estudio que dice los 3 ladrones del Calvario. 3 ladrones. Yo siempre he escuchado que hay 2. Y hay 3. Él dice sí. Porque estos fueron ladrones, no sabemos de qué, ladrones de vacas o de ovejas o de dinero. Pero este fue un ladrón de corazones. Este robaba los corazones. Este se tomaba los corazones. Y esos hombres y esas mujeres le seguían, le servían. Este Jesús murió por el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tenía Jesús necesidad de morir por pecado? Él no pecó. Él fue inocente. Él fue santo, Él fue manso, Él fue intachable. Murió, ¿sabe por qué? Por amor a ti, y por amor a ti, y por amor a mí. Ustedes han escuchado una canción por ahí que dice hace años, yo no sé si todavía se escucha, pero decía que amor con amor se paga. Si Dios te ha amado tanto a ti, ¿cuál debería ser tu respuesta en esta noche? Hermana Jamie va a cantar un canto. Yo te voy a pedir en esta noche, no para los hermanos miembros de la iglesia, yo le voy a pedir que aquellos hermanos que no son miembros de la iglesia, yo los voy a invitar en esta noche a que les rindan, le entreguen sus corazones a Jesús. Ese Jesús que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que van a escuchar el mensaje, van a escuchar la palabra y van a ser como uno de estos 2 ladrones. No van a creer. Pero yo sé que hay personas que aquí están sentados que han decidido creer ya. Y a esas personas yo les voy a invitar a que pasen, que se pongan de pie primero, donde están, diciendo el Señor Jesús, gloria a Dios. Diciendo el Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Tú sufriste tanto por mí, que mi respuesta a ti es darte mi corazón. Jesús no te está pidiendo que te hagas religioso ni que te hagas miembro de la iglesia. Te está pidiendo, dame tu corazón. Hermana Jamie, por favor, cante. Y mientras usted escucha ese canto, usted siente que la voz de Dios lo está llamando, póngase de pie y responda a la invitación del Espíritu Santo. . 。 「
está mi Cristo esperando la decisión de vida o muerte, y todo el cielo está llorando cuando proclaman: crucificadlo. Pudiste dejarnos aquí muriendo, mal viniste a entregarnos la salvación. Humillado tú fuiste por tu propio pueblo, que no pudo ver que tú eres el Rey. Cristo ya baja de esa cruz, ven y resucita aquí en mi ser. Derramaste tu sangre por darme vida, y hoy puedo ver que tú eres el Rey de eterno amor. Y aún sufriendo en la cruz, no dejaste de amar y perdonar.